Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. La Segunda Guerra Mundial es posiblemente el conflicto armado más estudiado y documentado de todos los tiempos. Y no solo eso, incluso al día de hoy, más de 70 años después, sigue siendo un tema de interés para muchísimas personas. Pero no importa cuánto sepas o pienses saber, siempre va a existir datos y hechos que no conozcas. Así que en este programa te traemos datos importantes y curiosidades que probablemente no sabías sobre la Segunda Guerra Mundial. Seguramente más de una vez te habrás preguntado, ¿qué la causó? Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, se firmó la cláusula de culpa de guerra del Tratado de Versalles, donde se le impusieron fuertes sanciones tanto económicas como territoriales a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Parte de las sanciones fueron tan duras que poco a poco los grupos políticos más nacionalistas de Alemania empezaron a ganar popularidad en toda la nación. Entre esos personajes que más crecieron estaba Hitler. Aunque la Segunda Guerra Mundial estuvo llena de intereses y motivaciones de todo tipo, religiosos, geográficos, políticos, etc., la mayoría coincide que el principal motivante del conflicto fueron las sanciones de la Primera Guerra y el interés de Alemania de recuperar su poder. Por cierto, muchos estudiosos y especialistas del tema aseguran que, en contexto, la Primera y Segunda Guerra Mundial básicamente son la misma guerra. Esto explica, en parte, el poco tiempo que hay entre ambos conflictos. Otra de las preguntas de siempre es saber el número de países que participaron. Prácticamente al final de la guerra se llegó al punto en que casi todos los países del mundo le terminaron declarando la guerra, al menos de manera simbólica, a los países del eje. Pero, ¿cuántos países realmente participaron de la Segunda Guerra Mundial? De acuerdo al historiador Ronnie Niebel, fueron 73 países, es decir, los países del eje y del pacto tripartito, los aliados, los países que sirvieron de soporte para los aliados y los países invadidos. Un dato curioso se refiere al primer muerto en la guerra. De acuerdo a los registros oficiales, el primer muerto de toda la guerra fue un campesino alemán de nombre Franz Honiok. Este hecho sucedió al anochecer del 31 de agosto de 1939, cuando un grupo de partisanos polacos, en realidad eran oficiales encubiertos de la SS, mataron a Honiok y se llevaron su cuerpo a las afueras de una estación de radio de la ciudad de Gliwice. Con esto, el ejército alemán tuvo la excusa perfecta para invadir al día siguiente Polonia, y con esto dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ahora observemos el lado positivo de la guerra y veamos qué se inventó gracias a la misma. Se dice que habitualmente que la guerra es la madre de todas las innovaciones, y de hecho hubo más avances en 4 años que en los 70 anteriores. Entre los inventos más importantes está la computación, energía nuclear, motores a reacción, sistema de aeronavegación, el caucho sintético, la penicilina, comunicación celular y muchas otras innovaciones que hasta el día de hoy utilizamos. Otro dato curioso y hasta casi desconocido es que la actual reina del Reino Unido participó en el conflicto manejando y reparando camiones, ¿sí? Así es. En aquel entonces, la joven princesa Isabel, de 18 años de edad, le pidió a su padre la posibilidad de ayudar de alguna forma en las Fuerzas Armadas. Luego de conseguir el permiso, se unió al Servicio Auxiliar Territorial Femenino bajo el título de Subalterna Elizabeth Windsor. ¿Sabías que los campos de concentración existieron antes de la guerra? Desde antes de iniciar el conflicto ya existían campos de concentración funcionales en Alemania. El primero de ellos fue Dachau, que se abrió en 1933 en la ciudad de Gliwice, poco después de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller de Alemania. Situado en el sur del país, Dachau inicialmente alojó a presos políticos. Sin embargo, eventualmente se convirtió en un campo de exterminio donde miles de personas murieron de desnutrición, enfermedades y exceso de trabajo. Además, los judíos, los prisioneros de este campo incluían miembros de otros grupos que Hitler consideraba no aptos para la nueva Alemania, incluidos artistas, intelectuales, homosexuales y discapacitados físicos y mentales. Si hablamos de cifras, murieron más estadounidenses en batallas en Alaska que en Pearl Harbor. Habitualmente se cree que Pearl Harbor fue el mayor enfrentamiento armado dentro del suelo estadounidense durante la guerra, por lo cierto que es el mayor número de bajas del ejército estadounidense en territorio propio se dio en Alaska. Uno de los eventos más conocidos fue la batalla de las Islas Aleutianas, donde el ejército estadounidense luchó para eliminar a los efectivos japoneses que habían invadido estas islas. Luego de un año de lucha, murieron cerca de 2.000 soldados de cada bando.
Seguramente me preguntarás cuáles fueron las consecuencias económicas y políticas para Europa. Antes de la guerra, Europa era la mayor potencia económica mundial, incluyendo países como Francia y Reino Unido, que marcaban la pauta al resto de las naciones. Luego de la guerra, el poder geopolítico del mundo se dividió en dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, los países europeos, que eran tradicionalmente potencias, quedaron rezagados y nunca lograron recuperar su esplendor. ¿Y cuáles fueron las consecuencias en la Unión Soviética? El número de hombres cayó estrepitosamente. De forma irónica, se dice en Rusia que a cada hombre le tocan 4 mujeres. Aunque sea muy machista para los estándares actuales de corrección política, esta frase sí tiene su razón de ser. Se estima que murieron unos 17 millones de hombres en la Unión Soviética a causa de la guerra. Es decir, el 80% de los hombres mayores de 23 años fallecieron. Uno de los hechos más sorprendentes de la posguerra fue que hubo japoneses que no se rindieron hasta 1975. O bueno, al menos quedó uno que no se rindió. Un grupo de soldados japoneses fueron enviados a la pequeña isla de Lubang, al oeste de Filipinas, para espiar a las fuerzas estadounidenses que estaban en el área. Luego de que los aliados derrotaron al ejército imperial japonés en las Filipinas en las últimas etapas de la guerra, hubo un grupo que evadió la captura y se escondieron en la selva. Sin importar los constantes mensajes que recibían sobre el fin de la guerra, ellos no se rendían y preferían quedarse en la jungla. Hasta 3 décadas después, solo uno quedaba con vida. En 1975, este oficial de nombre Hiro Onoda se rindió por fin. Tal vez sea esta la pregunta del millón. ¿Quién realmente ganó la guerra? Las películas de guerra de Hollywood nos han enseñado que el ejército estadounidense prácticamente solo, sin ayuda, salvó a todo el mundo. Pero, ¿qué tan cierto es? Técnicamente la guerra ganaron los países aliados, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, etc. Sin embargo, históricamente, el país más desequilibrante en Europa fue la Unión Soviética. Solo para dar una idea, cerca del 80% de los soldados alemanes muertos, es decir, 4 de cada 5, murieron en el frente oriental. Mientras tanto, el ganador de la guerra del Pacífico fue Estados Unidos y los países de apoyo de los aliados. Seguramente pensarás que técnicamente el conflicto todavía no termina, o al menos en el papel. Desde el fin de la guerra, países como Rusia, Japón y China han iniciado disputas territoriales. Y sí, hasta el día de hoy siguen sin ponerse de acuerdo. Uno de los casos más sonados fue en el año 2000, cuando Japón y Rusia intentaron firmar por fin el Tratado de Paz oficial. Sin embargo, el intento fracasó, ya que los japoneses le pedían a los rusos que les regresaran un grupo de islas que tomaron durante la guerra y el gobierno ruso lo rechazó, conocido este tema como el conflicto de las Islas Kuriles. Así hemos recreado hechos, curiosidades y tal vez algunos datos desconocidos de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Época del Mundo, que nos espera como siempre para un nuevo encuentro con los hechos de la historia y sus protagonistas. Chau, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.